A comer, estábamos con los técnicos, con los actores, todo el mundo comiendo, muy a gusto, relajándonos. Y de pronto me pasan un celular, mi mamá me pasa un celular con la cara así como desencajada. Y yo dije, oye, ¿qué pasa? Algo está pasando, ¿no? Y me dan la noticia, me dicen la noticia de que acababa de fallecer. Entonces, o sea, me quedé como petrificada, como en shock, como esto no está pasando, ¿no? Y lo primero que hice, yo me acuerdo, es que salí a correr, me dejé la comida y me eché a correr. No, yo me estaba desmayando, sentía mal. Y recuerdo muy bien que me senté en un árbol y me senté y me puse a llorar. Y recuerdo que dije, bueno, espero que estés bien, espero que estés bien donde quiera que estés, estás bien. Entonces, y en ese momento ese árbol, vino un viento, no me preguntes cómo, ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas. Entonces él y yo teníamos como una complicidad muy grande con las flores. Y recuerdo que eso fue como un alivio diciendo, estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien. Pero me llegó, o sea, como que me regresó el alma al cuerpo, pues y me seguí a trabajar. Imagínate tú. Y esas lágrimas de esa novela sí fueron muy reales. Hay situaciones en tu vida que tu escapatoria de alguna forma es sacarlas a través de tu trabajo, de tu personaje. ¿No saben cómo les agradezco de verdad que hayan hecho este recordatorio al público, el que hayan estado acá? Al contrario, el verlos guapísimos, Qué queridísimos, gusto verte, el darme Vero. la oportunidad Qué gusto de verte. tenerlos cerquita de mí, aunque sea un ratito. Qué linda, Vero. Muchísimas Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias a ustedes. Vamos un corte muy cortito. Más mentiras y verdades. Regresamos. Cuando Thalía grabó la telenovela María la del Barrio, terminó internada en un hospital a causa de una grave enfermedad. ¿Cuál fue? ¿Cómo solucionaron su participación en esta historia? Descúbralo regresando de la pausa en voz de su protagonista. Mentira o verdad que Eduardo Yáñez tuvo algunas diferencias con la señora Ana Martín mientras grababan una escena en Destilando Amor. Verdad. Yáñez lanzó palabras altisonantes a la actriz tras desesperarse al no poder realizar la escena. Ana, como toda una profesional, dejó pasar el incidente para no hacerlo más grande. Por supuesto, Eduardo le pidió disculpas cuando se le bajó el mal humor. Yo no soy tu hija. Creí que estabas muerta. Hija de mi corazón. Mi Soraya. Yo no soy tu hija. ¡Lárgate! Ay, qué novelas. En 1979 yo tuve la gran fortuna de hacer Los ricos también lloran. Esa telenovela, pues obviamente me cambió la vida, me abrió las puertas de muchos países del mundo, de todas las casas de todos ustedes, lo cual agradezco muchísimo. Después, en 1995, hacen la segunda versión de Los ricos también lloran y ahora la tercera historia de Thalía para completar la trilogía de las Marías. María, la del barrio. Acompáñenos. En 1995, México vivía una de sus peores crisis económicas. El error de diciembre obligaba de nueva cuenta al pueblo a ajustarse el cinturón. Pero en medio de toda esa vorágine, la cruda realidad tuvo un bálsamo con la ficción de la última entrega de la trilogía de las Marías. Ahora, después de papear, a jetear un rato que ya me tengo que desmugrar. Hay unos vidrios. Órale. María la del Barrio mezclaba con destreza ingredientes de realidad y fantasía, y con un pequeño toque de comedia, lograba refrescar el clásico cuento de la Cenicienta televisiva, el llamado género rosa de las telenovelas. María Hernández de la Vega era una pepenadora, quien luego de quedarse sola en el mundo, es ayudada por el patriarca de una familia acomodada. Bajo su manto, la humilde mujer sale de su pobreza, conquista su príncipe azul, y de paso, recupera al hijo que en el pasado, en un arranque de locura, decidió regalar. Sí, de repente nos costaban trabajo algunas escenas. Por ejemplo, nosotros íbamos a los basureros de verdad a hacer escenas con ella y teníamos que llevar nuestra basura porque estaban todos los desechos orgánicos. Y había, bueno, ¿qué te puedo decir? Cantidad de microbios y de ratas. Brujería, maldad, locura y crimen se fusionaron con los elementos de la idiosincrasia mexicana como el amor a los símbolos religiosos,
y la fe en un ser superior, mismos que al final fueron los encargados de resolver todos los obstáculos por los que María y su familia atravesaron. En nombre de Dios, de la Iglesia, y yo como sacerdote de este sacramento, los declaro marido y mujer. Pusieron un maldito chango que hasta me mordió. A mí también me mordió un chango. ¡Ay, qué horror! Me mordió en el ombligo. ¿Cómo? Me Pero, mordió en el ¿y qué ombligo. hacía el chango en el ombligo? Espérate. En María la del Barrio. Eso tienes que explicar. No puede uno decir esas cosas en la televisión porque la gente quiere que expliques. ¿Qué hacía que sea un chango en tu ombligo? Pues no estaba en el ombligo de principio, estaba como que en el hombro, pero el chango como Se que bajó. se empezó a desquiciar. Se bajó el y entonces me quería morder o como arañar la cara, y entonces yo lo jalé y lo primero que hace se agarra de mí, Sí, mueve la cinturita. me jala y al ombligo así, ¡pum! Y entonces pues imagínate, agarro el chango de la cola y le empiezo por todos lados, lo aviento al chango. Ay, sí, me arrepiento porque pobre animalito, pero mendigo chango, ¿qué me anda haciendo ahí? Me tuvieron que dar una inyección de esas contra rabia por el chango. Supieron todas las que pasamos, eso es un accidente, Exacto. la verdad. Y esa fue en María la del Barrio, porque Valentín tuvo la idea grandiosa también de involucrar animalitos, y Sí. fue la primera novela, fíjate, Vero. Valentín siempre lo hacía. También fue, Dios exacto, mío, no me fue lo la recuerdes. primera novela donde él implementó dibujos animados Ajá. en las telenovelas. Ajá. O sea, habían como que me ponían de Cenicienta y eran dibujos animados, claro, y salían unas claro, burbujitas y de pronto salía la mala de plancha, lava, limpia la casa, Sí. y era Soraya. O la madrastra. Y una eso le cosa encantaba así. a la gente. ¿Por qué? Porque atrapaba al público infantil, Ajá. a los jóvenes y al Claro, público en general. era como un cuento de hadas contado a lo mejor para los mayores también. Por eso la novela clásica siempre la ve la familia. Claro, nos fuimos hasta Pisaco, pero estaba bajo cero, Vero. La temperatura era, o sea, una cosa Allí bajo fue. cero. Allí fue Ahí donde, fue donde me enfermé. ahí fue, claro. Ahí fue donde me fui al hospital, porque Ajá. pues María la del Barrio, ya señora, ya refinada con su chongo y sus joyas y sus uñas postizas, y siempre yo, que me querían hacer ver mayor, Happy ¿no? Good Ocean. Querían hacerme ver la mamá Sí, de pues Nandito, sí. entonces Sí, claro. casi me querían poner arrugas, y yo dije, tampoco, maquíllenme fuerte y yo con la actitud voy a ser la señora. Y pero pues María la del Barrio, con su faldita pegadita, un saquito y unas medias. Y así, bajo cero. Te enfermaste Bajo al hospital. cero. Grabamos hasta las, ¿qué serán? 4 de la mañana, 5 de la mañana, todo el día grabando bajo cero.